Momento de conocer cuáles son las principales noticias en materia económica y es por eso que nos acompaña Juan Pablo Lucumí. Juan, comenzamos en Estados Unidos, ¿no? Una noticia que implica a la comunidad latina. Así es, Santiago, buenas noches y todo gira con respecto a los resultados de la agenda económica de la administración de Joe Biden, que ha llamado como Biden Economics, en una referencia a su apellido, y lo veremos a continuación en los datos, y tiene que ver con que la tasa de desempleo de la población de latinos e hispanos se ubicó en el 4,3%, esto en junio, siendo este su nivel más bajo desde que se tienen registros. En cuanto a la tasa de pobreza infantil de esta población, también de los latinos, en un 7%, este dato se tiene desde que él llegó al poder, y la tasa de desempleo de la población afroamericana en un 6,4%, esto cumpliendo una de las promesas de la vicepresidenta Kamala Harris. Y para hacer una comparación, la misma tasa para la población blanca está en el 3,3%, esto en datos de junio de 2023, como para que usted pueda ver la diferencia. Por último, el 20% tiene que ver con un escenario más rápido para la creación de negocios de propiedad de latinos en una década, todos datos que se presentaron hoy en la Casa Blanca para ver cómo avanza la economía en Estados Unidos. Juan, de Estados Unidos vamos a la vecina Canadá para hablar de una investigación a dos empresas. Así es, el organismo de control de ética corporativa de Canadá inició este martes investigaciones separadas contra Nike Canadá y Dynasty Gold después de que llegaran quejas sobre las operaciones en el extranjero de 13 empresas canadienses presentadas por una coalición de 28 organizaciones de la sociedad civil en junio de 2022. Un informe del jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo el año pasado que el trato de China a los uigures, una minoría étnica principalmente musulmana que asciende a alrededor de 10 millones en Xinjiang, estamos hablando de China, puede tratarse de crímenes contra la humanidad, algo que Beijing ha negado constantemente y que Yellen, la secretaria del Tesoro, también lo negó. Absolutamente, Juan, ¿qué respondieron tanto las empresas como las autoridades de China? Pues Dynasty Gold respondió por correo electrónico diciendo que las acusaciones son totalmente infundadas, mientras que Nike no respondió de inmediato a los comentarios, y la embajada de China en Ottawa tampoco dio respuesta a las peticiones de periodistas de la agencia de Reuters. Recordemos que Janet Yellen, cuando estuvo en China, también hizo estas acusaciones pues a China, y Beijing ha negado todo esto. Vamos a hablar ahora de la inflación en el gigante sudamericano. Hablamos de Brasil, se conoció el dato y hay varios puntos a destacar. En junio el dato intermensual tuvo una caída del 0,08%, es decir, un dato negativo que no se registraba hace mucho tiempo en Brasil, por lo menos desde 2017 no se tenía un dato similar para ese mes, y supone el primer dato negativo en este año en términos mensuales. Con ese resultado de junio, la inflación anualizada, ahora sí vamos a ver la comparación anual, interanual, en junio se ubicó en 3,16% desde el 3,94% de mayo, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas. Para el sector de transportes, influyó la caída de los combustibles, favorecidos por el cambio de la política de precios de la petrolera estatal Petrobras, que promovió el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Pero otro de los puntos a destacar es que el mercado de ese país está expectante a que la tasa de interés pueda caer desde el actual 13,75%, que ha sido considerado demasiado alto para el gobierno brasileño, teniendo en cuenta que la inflación va en descenso, como lo veíamos en el gráfico. El Banco Central ha argumentado que no ha relajado su política monetaria debido a la incertidumbre en el panorama internacional y el escenario fiscal nacional. Pero el presidente y su administración dicen que esta decisión no está justificada y perjudica el crecimiento de la economía de ese país, pese a que el dato de inflación ya llegó incluso a un nivel menor del objetivo del banco. Veremos cómo avanza la economía brasileña. Juan, vamos ahora con los indicadores del día. ¿Qué nos dicen? Así es, pues paradójicamente, pese a haber reportado una caída en su dato de inflación, el principal indicador de Brasil cerró en rojo, y aunque es su segunda jornada de pérdida, en realidad fue una leve pérdida, mientras que México y Argentina cerraron con pequeñas ganancias. Estados Unidos cerró en positivo, con los inversionistas optimistas al dato de inflación que se conocerá esta semana, pues esperan que la senda bajista siga con respecto al costo de vida en ese país. Cifra del día, ¿cuál es hoy, Juan? Pues hoy la cifra tiene que ver con dos esqueletos de dinosaurios reconstruidos. Uno es un reptil volador y el otro es una especie asociada con el legendario monstruo del lago Ness, aunque hay que aclarar que es solo un esqueleto asociado,
no se trata de la mítica especie. Ambos se subastarán en Nueva York, Estados Unidos, y pues el esqueleto marino asociado al monstruo se estima que sea subastado entre 600 y 800 mil dólares, mientras que el reptil volador entre 4 y 6 millones de dólares. La pregunta que le hice a nuestra presentadora María Clara es: ¿qué haría una persona que compre estos esqueletos de tan altas dimensiones? No sé qué haría una persona con esta compra. A lo mejor museos, personas dedicadas a la arqueología. La verdad es que no sé, Juan. Yo por mi parte no creo que participe. Así es, Santiago. Muchísimas gracias, Juan, por otra crónica completísima como siempre. Nos vemos mañana con mucho más.